Estamos en Roma, hace muchos siglos, cuando la ciudad era el corazón de un inmenso mundo. Una ciudad viva, luminosa, ruidosa durante el día, pero también llena de rincones tranquilos, patios frescos, fuentes claras y calles donde la historia respiraba despacio. Vivir en la antigua Roma era despertar dentro de una ciudad que nunca parecía estar completamente dormida. Incluso antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse sobre los tejados, ya se escuchaban sonidos suaves. El crujido de una puerta de madera, los pasos de alguien bajando una escalera estrecha, el murmullo de agua corriendo por una fuente pública, el canto lejano de un vendedor que preparaba su puesto. No todos los romanos vivían igual. Algunos habitaban grandes casas llamadas domus, con patios interiores, columnas, mosaicos y pequeños jardines donde el agua caía en silencio dentro de estanques de mármol. Otros, la mayoría, vivían en edificios de varios pisos llamados insulae, apartamentos sencillos, a veces pequeños, hechos de ladrillo, madera y yeso. Desde sus ventanas se veía la calle, el mercado, los vecinos, la ropa colgada, las lámparas apagándose poco a poco al llegar la mañana. En una ínsula común, la vida comenzaba temprano. La habitación era modesta, tal vez había una cama sencilla, una mesa baja, algunos recipientes de barro, una lámpara de aceite y una manta de lana. La luz entraba con cuidado por una abertura pequeña. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse como un gran animal tranquilo que despierta. Primero un sonido, luego otro, y después muchos más, mezclándose en una música cotidiana. El desayuno era sencillo, un pedazo de pan, quizá mojado en vino diluido con agua, algunas aceitunas, un poco de queso, tal vez higos secos, si los había. Nadie se detenía demasiado. La mañana era para salir, trabajar, comprar, caminar, cumplir con las obligaciones del día. Roma respiraba con el ritmo de sus calles. Al bajar, el aire se sentía fresco. Las piedras aún guardaban algo de la humedad de la noche. En las esquinas había fuentes públicas donde la gente llenaba cántaros. El agua era un tesoro cotidiano. Llegaba a la ciudad por largos acueductos que cruzaban campos y valles, canales elevados que parecían líneas de piedra dibujadas sobre el paisaje. Gracias a ellos, Roma tenía fuentes, baños, jardines y casas que recibían agua. Era una maravilla tan presente que muchos podían olvidar lo extraordinaria que era. Caminar por una calle romana era entrar en un mundo lleno de detalles. Las sandalias golpeaban suavemente las losas. Los carros dejaban marcas en la piedra. Los muros mostraban inscripciones, anuncios, mensajes pintados, nombres de candidatos, avisos de espectáculos, bromas, recuerdos. Las tiendas se abrían hacia la calle con mostradores de piedra. Un panadero sacaba panes redondos del horno. Un vendedor acomodaba frutas. Un alfarero revisaba sus vasijas. Un zapatero preparaba correas de cuero. Un barbero afilaba sus herramientas mientras conversaba con un cliente. Las calles no eran silenciosas, pero había en ellas un orden antiguo. Cada oficio tenía su sonido. El martillo del herrero, el roce de la tela en el taller, el tintineo de monedas, el murmullo de la gente hablando en voz baja o llamándose desde una puerta, el olor del aceite caliente, de las hierbas, de la lana, del vino, del pan y del polvo se mezclaba en el aire. Roma era una ciudad que se podía escuchar, oler y tocar. Para muchos habitantes, la jornada comenzaba con el trabajo. Algunos eran artesanos, otros vendían alimentos,
Algunos servían en casas ricas, otros cargaban mercancías en los puertos del río Tíber. Había maestros, escribas, cocineros, médicos, soldados, comerciantes, constructores, campesinos que llegaban con productos desde las afueras. También había personas esclavizadas, cuya vida dependía de otros y que realizaban tareas duras o domésticas. La sociedad romana estaba llena de diferencias, y esas diferencias se notaban en la ropa, en la casa, en la comida, en el tiempo libre y en el lugar que cada persona ocupaba dentro de la ciudad. Pero incluso con esas diferencias, todos compartían algo: la presencia constante de Roma. Sus plazas, sus templos, sus mercados, sus baños, sus caminos, sus leyes, su calendario de fiestas y sus costumbres. En el centro de la ciudad estaba el foro, un espacio abierto rodeado de edificios importantes. Allí se mezclaban los negocios, la política, la religión y la vida diaria. El foro era como una gran sala al aire libre. Por la mañana sus columnas se iluminaban lentamente. Las sombras se alargaban sobre el suelo. La gente caminaba entre templos, basílicas y estatuas. Algunos iban a resolver asuntos legales, otros a escuchar noticias. Otros simplemente pasaban por allí, porque en Roma todo parecía conducir al foro tarde o temprano. Imagina ese lugar, sin prisa. El sol empieza a calentar los escalones de piedra. Las togas blancas se mueven con suavidad entre la multitud. Un grupo conversa bajo un pórtico. Un anciano se sienta en una sombra. Una paloma cruza el aire. En algún punto, una voz habla sobre asuntos públicos, pero llega suavizada por la distancia. Todo parece importante, pero también lejano, como si el tiempo antiguo tuviera su propio ritmo. La ropa decía mucho sobre una persona. Los ciudadanos romanos podían usar toga en ocasiones formales, una prenda amplia, pesada, que requería cuidado para colocarse bien. En la vida diaria era más común la túnica, simple y práctica, sujeta con un cinturón. Las mujeres usaban túnicas largas y, en ciertos casos, una estola. Las telas podían ser sencillas o finas, sin color o teñidas con tonos más llamativos según la riqueza. La lana, el lino y otros tejidos acompañaban la vida diaria como una segunda piel. En las casas más acomodadas, la mañana también comenzaba temprano, pero de otra manera. Una domus podía tener una entrada discreta desde la calle y al cruzarla se abría un espacio interior fresco. En el atrio, la luz caía desde una abertura en el techo y debajo había un pequeño estanque que recogía el agua de lluvia. Las paredes podían estar pintadas con colores profundos: rojo, amarillo, negro, azul suave. En los pisos, mosaicos hechos con pequeñas piezas de piedra formaban figuras geométricas, escenas de animales, plantas o dioses. Más adentro estaba el peristilo, un jardín rodeado de columnas. Allí el ruido de la calle llegaba apagado, como un recuerdo. Las plantas crecían en macetas o junto a senderos estrechos. El agua de una fuente pequeña refrescaba el aire. Tal vez había laureles, hiedra, flores, hierbas aromáticas. En ese lugar, el día parecía más lento. La casa protegía del calor y del movimiento exterior. Era un mundo dentro del mundo. Los niños de Roma crecían observando todo. Algunos aprendían en casa. Otros iban con maestros que les enseñaban a leer, escribir y contar. Usaban tablillas de cera sobre las que podían trazar letras con un estilete. Si se equivocaban, alisaban la cera y volvían a empezar. Aprender era repetir, escuchar,
memorizar. Las letras latinas se convertían poco a poco en palabras y las palabras en frases. Para muchos niños, la escuela era sencilla y estricta. Para otros, sobre todo los de familias con recursos, la educación podía continuar con gramática, retórica y literatura. Pero también había juegos. Los niños jugaban con nueces, dados, pelotas, muñecas, aros y pequeños objetos de madera o barro. En patios y calles, el juego encontraba su lugar entre el trabajo de los adultos. Sus voces subían y bajaban como pájaros. Al caer la tarde, cuando la luz se volvía dorada, esos juegos parecían formar parte natural del paisaje romano. La comida del día variaba según la riqueza de cada familia. Mucha gente comía pan, legumbres, verduras, aceite de oliva, queso, frutas, pescado salado o pequeñas porciones de carne cuando era posible. Las aceitunas, las lentejas, los garbanzos, las cebollas, los higos y las uvas formaban parte de la mesa. El vino se bebía mezclado con agua, no como una bebida fuerte, sino como una costumbre diaria. Los sabores eran simples, terrosos, cercanos a la tierra. En las calles había lugares parecidos a fondas o puestos de comida donde se podían comprar platos calientes. No todas las viviendas tenían cocina, especialmente en los apartamentos pequeños, así que muchas personas comían fuera o compraban alimentos preparados. Imagínate un mostrador de piedra con recipientes redondos encajados en la superficie, guardando guisos tibios, legumbres, salsas y vino. El vapor sube lentamente. Una mano sirve una porción. Otra deja unas monedas. La vida sigue. Uno de los grandes placeres de Roma eran los baños públicos. Para los romanos, bañarse no era solo limpiarse, era descansar, conversar, hacer ejercicio, encontrarse con otros, pasar el tiempo. Las termas podían ser enormes, con salas cálidas, templadas y frías. Había patios para caminar, espacios para ejercitarse, piscinas, bancos, mosaicos y techos altos donde el sonido del agua se repetía con un eco suave. Al entrar, el cuerpo dejaba atrás el polvo de la calle. Primero el calor envolvía la piel, luego venía el vapor. Después, el agua fría despertaba los sentidos con delicadeza. El aceite se extendía sobre el cuerpo y se retiraba con un instrumento curvo llamado estrígil. Las conversaciones flotaban en el aire. Algunos hablaban de negocios, otros de familia. Otros simplemente permanecían en silencio, dejando que el agua hiciera su trabajo lento. Las termas eran como una pausa dentro del día, un lugar donde el tiempo se redondeaba. Afuera, Roma seguía con sus mercados, sus tribunales, sus templos y su tráfico. Adentro, el agua corría sobre mármol y piedra. La luz entraba desde lo alto. El vapor hacía que los contornos se volvieran suaves. Por un momento, la ciudad parecía respirar más despacio. La religión estaba presente en muchos gestos cotidianos. Los romanos tenían dioses para la ciudad, para la familia, para los caminos, para los campos, para el hogar. En muchas casas había pequeños altares domésticos dedicados a los lares, protectores de la familia. Antes de una comida, antes de un viaje, al comenzar una etapa nueva, podían hacerse ofrendas sencillas. Un poco de vino, unas flores, una oración breve. No siempre era algo solemne. Muchas veces era una costumbre íntima, repetida, casi tan natural como encender una lámpara al caer la noche. Los templos se levantaban en distintos puntos de la ciudad. Sus columnas miraban hacia las plazas. Sus escalinatas recibían la luz del sol.
Allí se celebraban ceremonias, se hacían promesas, se agradecían favores. El calendario romano estaba lleno de fiestas, algunas públicas, otras familiares. En esos días la ciudad cambiaba su ritmo. Había más flores, más música, más comida, más reuniones. Las calles se llenaban de una energía distinta, aunque no siempre agitada. A veces era simplemente una alegría extendida, compartida, como una manta sobre la ciudad. Fuera de Roma, la vida podía ser muy diferente. En las villas y campos, el día dependía más del sol, de las estaciones y de la tierra. Al amanecer, los campos se cubrían de una luz pálida. Los olivos parecían plateados. Las vides se extendían en hileras. El trigo se movía con el viento. Allí se producía mucho de lo que alimentaba a la ciudad: aceite, vino, grano, frutas, animales, hierbas. El campo romano tenía su propio silencio, interrumpido por herramientas, pasos, animales y voces lejanas. Para una persona que vivía en el campo, Roma podía parecer inmensa, casi imposible. Pero la ciudad y el campo estaban unidos por caminos. Los caminos romanos eran fuertes, rectos, construidos con capas de piedra y grava. Por ellos viajaban mensajeros, soldados, comerciantes, familias, animales de carga. A los lados podían verse cipreses, tumbas, campos abiertos y colinas. Caminar por una vía romana era sentir que el mundo tenía dirección. El río Tíber también era parte esencial de la vida. Sus aguas llevaban barcos pequeños, mercancías, madera, alimento, noticias. Cerca del río, el aire olía a humedad, a cuerda, a grano, a barro. Los cargadores movían sacos. Los comerciantes revisaban listas. El agua reflejaba el cielo como una cinta tranquila que atravesaba la ciudad. Al atardecer, cuando el sol bajaba, el Tíber se volvía dorado y lento. La tarde en Roma traía otro tipo de movimiento. El calor empezaba a bajar. Las sombras se hacían más largas. Los talleres cerraban poco a poco. Las fuentes seguían cantando en las esquinas. Algunas familias se reunían para la comida principal, más abundante que la de la mañana. En casas sencillas podía ser pan, verduras, legumbres, queso, quizá algo de pescado o carne. En casas ricas, la cena podía durar más, con varios platos, vino, frutas, salsas y conversaciones reposadas. En un comedor romano, las lámparas de aceite iluminaban las paredes con una luz dorada. Las sombras temblaban suavemente. Los platos de barro o metal reflejaban pequeños destellos. El olor del aceite, del pan, de las hierbas y del vino llenaba el espacio. Las voces bajaban de volumen conforme avanzaba la noche. Afuera, la ciudad seguía presente, pero más distante. Cuando llegaba el anochecer, Roma cambiaba de rostro. Durante el día era una ciudad abierta, llena de comercio y movimiento. De noche, las calles se volvían más oscuras. No había luz eléctrica. Las lámparas de aceite, las antorchas y la luna eran las compañeras de quienes aún caminaban. Las ventanas se iluminaban desde adentro. En los apartamentos, las familias se acomodaban en espacios pequeños. En las casas grandes, los patios se llenaban de sombra. La noche antigua tenía una profundidad que hoy casi hemos olvidado. El cielo podía verse más claro, más lleno de estrellas. Sobre los tejados, la luna descansaba como una moneda pálida. Los ruidos se separaban mejor: un perro lejano, una puerta que se cierra, un paso sobre piedra, el agua constante de una fuente. Roma, tan poderosa durante el día, parecía entonces más humana.
Una ciudad hecha de cuerpos cansados, lámparas pequeñas y sueños. Antes de dormir, alguien podía revisar las brasas, guardar el pan, cerrar una puerta, acomodar una manta. Una madre observaba a sus hijos. Un artesano dejaba sus herramientas listas para el día siguiente. Un anciano escuchaba el sonido de la calle desde su cama. Un viajero, hospedado en alguna habitación sencilla, pensaba en el camino que continuaría al amanecer. Cada persona llevaba consigo una pequeña historia, y todas esas historias juntas formaban la vida de Roma. Vivir en la antigua Roma no era vivir dentro de una estatua ni dentro de un libro de historia. Era habitar un mundo real, con mañanas frescas, comida sencilla, calles polvosas, voces familiares, cansancio, esperanza, rutina y belleza. Era despertar con el sonido del mercado, caminar entre columnas, beber agua de una fuente, sentir el calor de las termas, mirar el humo subir desde los tejados, esperar la sombra en verano, agradecer la lluvia, escuchar relatos junto a una lámpara. Era también vivir dentro de una sociedad compleja, con desigualdades profundas, reglas estrictas y destinos muy distintos para cada persona. Pero al mirar la vida cotidiana con calma, no solo vemos emperadores, conquistas o monumentos. Vemos manos amasando pan, vemos niños escribiendo en cera, vemos mujeres comprando telas, vemos hombres cargando ánforas, vemos ancianos sentados bajo un pórtico, vemos a alguien llenando un cántaro al amanecer. Vemos la vida, sencilla y antigua, siguiendo su curso. Y quizá eso es lo que hace que Roma siga pareciendo cercana. Aunque sus templos se hayan convertido en ruinas, aunque sus voces se hayan apagado hace siglos, algo de su vida permanece en las piedras, en los caminos, en las palabras, en la idea de una ciudad que alguna vez respiró con millones de pequeños gestos. Ahora imagina que la noche cae por completo sobre Roma. El foro queda en silencio, las columnas se vuelven sombras altas, las fuentes siguen murmurando. En una casa, una lámpara de aceite se consume lentamente. En una ínsula, alguien se acomoda bajo una manta. En el campo, más allá de las murallas, los olivos se mecen bajo la luz de la luna. El Tíber avanza despacio, llevando reflejos oscuros hacia el mar. La ciudad descansa. Mañana volverán los vendedores, los pasos, los carros, el pan caliente, las voces en el mercado, el vapor de las termas y la luz sobre los mosaicos. Pero por ahora, todo queda suspendido en una calma antigua. Roma duerme, y mientras duerme, sus calles de piedra guardan el recuerdo de quienes caminaron por ellas, de quienes vivieron días comunes bajo un cielo inmenso, de quienes encontraron belleza en el agua, en el pan, en la sombra y en la luz. Respira despacio, deja que la imagen se aleje suavemente. La antigua Roma queda atrás, iluminada apenas por lámparas pequeñas, tranquila bajo las estrellas, como una ciudad soñada que se desvanece poco a poco en la noche.